llamo Pura Strong. Vamos a hablar de la famosa auditoría penal obligatoria. La auditoría penal obligatoria es parte de todo el cumplimiento normativo del que venimos hablando. El legislador europeo, copiándolo del sistema americano, a través sobre todo de la presión del Reino Unido y de Dinamarca, hace cambiar uno de nuestros principios invariables o que durante bastante tiempo se consideraba nuestro derecho, el societas delinquere non potere. Bueno, pues ahora sí potere, es decir, la sociedad también puede cometer delitos. En cuanto a la amplitud o magnitud de esta gran reforma, pues es bastante relativa. Lo que se hace es simplemente no solo determinar que sean los individuos, miembros de esa sociedad, imputados en investigaciones, también sea la sociedad misma la que deba compartir esa responsabilidad. Dentro de todo este ámbito de decir que las sociedades deben contribuir a la paz, debe existir un equilibrio, la paz social, debe existir un equilibrio entre el beneficio, la forma de manejar la sociedad, los empleados de la misma, la cúpula directiva y toda la sociedad, pues el área penal no se hace ajena a este sistema. La regulación ha sido larga. Tenemos nuestra ley orgánica desde el 2010 que ha sido desarrollada por un reglamento que es muy reciente. De hecho, la última modificación del artículo 31 acaba de aprobarse en el Senado después de pasar por una gran discusión en nuestro Congreso. Se incluyen las personas jurídicas, es decir, las empresas, dentro del ámbito penal. Pero solo las empresas no. El ámbito subjetivo, es decir, a quién le afecta la auditoría penal, es bastante amplio. Afecta no solamente a empresas, sino a todo tipo de entidad jurídica. ¿Incluye asociaciones y fundaciones? Sí, porque también tienen esa misma capacidad, con unas limitaciones especiales que se recogen en el artículo 39 de la ley, pero que no vamos a entrar en ella, porque no es una materia que convenga o que diferencie. ¿Cuáles son los únicos que están excluidos? El Estado, las administraciones públicas, los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales, los partidos políticos y sindicatos. Hay que hacer la salvedad que aquí realmente no están bien enfocados. Se supone que los partidos políticos y sindicatos tienen su propia regulación, pero en el área penal, los partidos políticos y sindicatos, señor legislador, deberían haber sido los primeros, sobre todo por la situación que pasa en nuestro país, los primeros que serían sujetos pasivos del área penal, de la auditoría penal. Las organizaciones internacionales de derecho público, Naciones Unidas, etc., otras personas jurídicas que ejerzan potestades públicas de soberanía. Salvo que cualquiera de estas entidades públicas se hubiera creado con el único propósito de cometer un delito. ¿Son todos los delitos? Pues no, tampoco son todos los delitos. Claro, obviamente una persona jurídica es muy difícil que cometa determinados delitos. La lista de delitos es amplia. Voy a leer algunos, como las estafas, el blanqueo de capitales. Hay un vídeo de blanqueo de capitales si tienen interés en saber la definición del mismo, defraudaciones fiscales y de seguridad social. Estos son los más comunes. Fraudes en subvenciones, cohecho, tráfico de influencia, delitos de manipulación de mercados y abuso de competencia, otros como el tráfico de órganos o corrupción entre particulares. Muy curioso el delito de corrupción entre particulares, que también supone una modificación en nuestra regulación. Como digo, al final de este vídeo habrá una lista pormenorizada de este numerus clausus, muy discutido también doctrinalmente. Como todo esto es nuevo, ni siquiera los magistrados y los tribunales saben bien cómo aplicarlo, y hay mucho interés en toda la comunidad jurídica, también en todas las empresas, por saber cómo se va a desarrollar. Lo que yo quiero indicar es que yo no soy penalista, pero el objetivo de esta normativa no puede ser, vamos a conseguir tapar lo que hemos hecho mal, o convencer al juez de que no condene a la empresa consiguiendo una eximente con una serie de, un acuerdito. No, esto es una norma que se debe tener en consideración, porque no solamente beneficia a la sociedad, sino también a la competitividad y a la transferencia de la empresa que da el servicio. Los sujetos a responsabilidad penal de las personas jurídicas son los delitos cometidos por los administradores en beneficio de la empresa y los cometidos por empleados en provecho de la empresa, entendiendo
entendiendo que esa empresa obligó la supervisión o no estaba organizada de forma que impidiera la comisión de ese delito. Repito, no solamente se va a intervenir jurídicamente, penalmente, a la persona que lo realiza, a ese administrador irresponsable, sino además a la empresa. La empresa va a ser responsable por tener esos administradores o esos gestores que no estaban capacitados para ejercer su cargo cometiendo delitos, o bien a los empleados que hagan alguna cosa en beneficio de la empresa por la falta de supervisión o la falta de organización que impidió cometer ese fallo. ¿Cómo se realiza una auditoría penal? Obviamente tendrá que realizarse por un experto independiente. Alguien dentro de la empresa va a decir que todo es buenísimo, sobre todo si se ve ya frente a un juez penal. Realmente mucha gente dice que viniendo de campos muy diferentes del derecho, que tienen esa capacidad de hacer auditoría penal, no está regulado qué es un auditor penal, pero lo que sí debe estar claro en la mente de cada una de las empresas a las que les interese este concepto o de cada uno de los profesionales que puedan estar interesados en dar este servicio es que la auditoría penal tiene un fin de mejorar el funcionamiento de esa empresa y de la sociedad. ¿Cuáles son los requisitos finales que se entregan a la empresa tras una auditoría? Primero, el programa de formación. Si hemos dicho que van a ser responsables los órganos superiores, administradores, consejos de administración, como los empleados, todo el mundo tendrá que saber lo que es legal e ilegal, porque la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Segundo, un programa de prevención de riesgos penales, real, explicado y aplicado. Un sistema de denuncia y autodenuncia. Esto es fundamental. El sistema de denuncias va desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, en los dos sentidos. Es decir, tiene que haber una forma que la empresa dote a sus miembros, a sus empleados, para denunciar aquellos abusos que sean objeto de entendimiento de abuso como cualquier acto que se estime como ilícito y que exista un registro de todas esas denuncias. También se recomienda que sea un órgano externo o un programa de atención externo el que realmente controle y supervise esas denuncias, sobre todo cuando es una empresa mediana por el coste que esto pueda conllevar internamente. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Se emite la denuncia, es decir, esta señora ha tenido cierto abuso verbal o físico de tipo abuso sexual, por ejemplo, que son las más típicas, y lo demuestro en tal hora, en tal sitio, ocurrió tal cosa. Realmente cuantas más pruebas y más documentos se aporten, pues más clara queda la denuncia. Se emite esta denuncia de forma que exista seguridad total y confidencialidad absoluta para el que denuncia. Se revisa externamente qué es objeto de denuncia, en este caso sería un hecho criminal, aparte de laboral, pero sería un hecho criminal, pues se pone en conocimiento de la autoridad correspondiente. Que se trata de un caso de prevaricación, de abuso de fondos, es decir, he visto que mi jefe ha metido la mano en el cajón y se ha llevado 2.000 euros a su casa. Pues igual, es un caso internamente en la empresa, se denuncia de la forma que corresponde por este canal interno de denuncia y a partir de ahí el experto que recibe esa denuncia se encargará de ponerlo en conocimiento, en este caso sería la policía. O a la inversa, es el jefe el que ve a un empleado que hace lo mismo. Todo este sistema de auditoría penal, una vez aplicado, tiene que implementar un sistema de denuncia válido y confidencial. Y por último, un programa de control y medidas preventivas. Son 5 aspectos que también vamos a desarrollar al final de este vídeo para que lo tengan en un documento con ejemplos de cada uno de ellos. Muchas gracias.